y me dice si me veo bien en la pantalla del Zoom. Se ve bien. Ahora vamos a hablar de Juan 13. En Juan 13 se habla precisamente de esta fecha que estamos hablando. Estamos considerando que a ver, no sé qué pasó con mi video, permítanme un momento. Sí te veías. Nada más que se ve todo el techo. Tienes que bajar la cámara. Muy bien, vamos a hablar de Juan capítulo 13, pero quisiera que vayan siguiendo el texto junto conmigo. Cuando leemos la escritura nos damos cuenta con la lectura que hicimos con Joel que la fiesta de la Pascua se establece cuando están por salir del Éxodo, y en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, es cuando nosotros vemos cómo se va avanzando en el desarrollo. Ahí es donde el Señor establece cómo debe celebrarse la fiesta de la Pascua y cómo la gente la debe celebrar, cuántos la deben consumir y qué simboliza la muerte del Cordero. Pero quisiera que vayamos leyendo el texto todos, a partir de Juan capítulo 13:1. Dice: era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Quisiera subrayar la última parte de esta parte, porque esa última parte es como las vías o el carril que nos llevan por todo el capítulo 13 y hasta el final del Evangelio de Juan. Dice: Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Lo repito: Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Entonces estamos hablando de que es la fiesta de la Pascua y Jesús tenía conocimiento, estaba consciente de que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre, y siempre amó a los suyos y los amó hasta el fin. Quisiera que destaquemos de este párrafo tres cosas: que es un tiempo crucial, está por partir. En segundo lugar, que el Señor Jesús está consciente de su momento. Y en tercer lugar, de un amor en plenitud. Porque cuando dice que los amó hasta el fin, hay una frase en el idioma griego, casi siempre se acuña para mostrar una plenitud. Se dice es teleios, o hasta el fin, pero hasta el fin de una manera plena, total y absoluta. Entonces, cuando dice que los amó es teleios, los amó con una plenitud que nosotros no alcanzamos a comprender. Hay que tomar en cuenta esto. Jesús está consciente de ese momento. Es un tiempo crucial y hay un amor en plenitud inconmensurable. Y entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando de que Jesús manifiesta su amor de una manera sublime, suprema. Es un amor hasta lo sumo. Seguimos leyendo. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios. Otra vez Jesús está consciente. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad.
Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Y vean aquí cómo tenemos un contraste, un choque, porque él tiene toda autoridad dada por el Padre y cómo la ejerce, cómo ejerce su autoridad. ¿Qué se hace de una persona que tiene autoridad? En la concepción y los paradigmas del mundo, la persona que es la autoridad manda, ordena y los demás le obedecen. Pero sabiendo que recibió toda autoridad, se levanta mientras están cenando, se levanta, se quita la capa y se ata una toalla a la cintura. Después echa agua en una palangana y le va a lavarle los pies a los discípulos y se los seca con la toalla que llevaba a la cintura. Lo interesante de esto es que nadie se resistió, excepto en el versículo 6 cuando dice que iba a lavarle los pies a Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué tenemos aquí? Dijimos que estamos hablando de una manifestación del amor, pero de un amor hasta lo sumo, en plenitud. ¿Y qué tenemos aquí como manifestación? El amor en servicio, un amor que rompe paradigmas y un amor que confronta egos. Cuando hablamos de amor en servicio hay que verlo así. ¿Y por qué el punto 1 y el 2, que es un amor en servicio y un amor que rompe paradigmas? Es por una razón, porque mientras Juan está haciendo hincapié en que Jesús recibió toda autoridad del Padre, ¿qué pasó aquí? El que es la autoridad se levanta a servir. ¿Qué había pasado aquí? Estamos hablando de un mundo judío en el cual los rabinos debían permanecer sentados y sus discípulos se turnaban la atención que iban a darle a él, uno por día, o ellos se ponían de acuerdo cómo. Entonces a un discípulo o a dos les tocaba atender a su maestro, lavarle los pies, refrescarlo, ungirlo con algo para que se sintiera fresco y hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir bien, porque había trabajado mucho en favor de ellos. Pero ¿qué pasó aquí? Podríamos pensar que Juan volteó a ver a Tomás y diciéndole: te toca a ti. Tomás voltea a ver a Santiago: creo que te toca a ti. Santiago se voltea a ver a Andrés, y todo mundo se hizo, como dicen algunos, el oxiso, se hizo ojo de hormiga, se hizo el desentendido, y el Señor Jesús, que está viendo a sus discípulos, se levanta y los empieza a servir. Y entonces aquí, ¿por qué decimos que un amor hasta lo sumo es un amor en servicio? ¿Y por qué decimos que rompe paradigmas? Porque cuando rompe paradigmas también quebranta todos los modelos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué rompe aquí? Es el paradigma del a mí no me toca, a mí no me corresponde, o yo no soy bueno para esto. Si me piden un servicio y en el cual yo puedo decir: no, perdón, pero yo soy de otro estilo, yo no puedo servir en ese campo, en esa área. Me piden que sirva con los jóvenes, yo no tengo espíritu para servir con jóvenes. Me piden que dé una charla para las hermanas. ¿Cómo voy a dar una charla para las hermanas? O a los ancianos, a los de tercera edad, o cuarta o reversa edad, qué sé yo. No. Entonces aquí rompe paradigmas. Si una persona realmente quiere aprender cómo se manifiesta el amor hasta lo sumo, es que es un amor que rompe paradigmas. Por otro lado, también es un amor que confronta egos, porque cuando viene con Pedro le dice: no, Señor, yo no. Y veamos cómo avanza el relato. Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos.
estamos hablando de una manifestación del amor hasta lo sumo. Estamos hablando y decimos que había tres puntos que había que destacar. Es un momento crucial. Jesús está consciente de lo que está viviendo y amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin. Y en este sentido, entonces, Él está consciente de lo que va a vivir, a diferencia de Pedro. Aquí hay un contraste. Pedro es inconsciente, no escucha, no ve, y el Señor le dice: no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y aún así dice: jamás permitiré que me lave los pies. Pero seguimos avanzando en este relato, y entonces, ¿qué hay que ver? Que le dice bien claro que entonces le dice: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. Si no te lavo, no podrás ser de los míos. ¿Qué tenemos aquí? El señorío de Jesús, aún en pequeños detalles. Él pone las condiciones. Si uno cree que puede ponerle condiciones al Señor Jesús, estamos equivocados. Un ejemplo más sería de cuando algunos decían: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, y Él pone las condiciones. A uno le dice: sígueme, y le dice: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi papá y a mi mamá. Le dice que no, que el que pone las condiciones es Él. Y así, cuando una persona quiere acercarse a Jesús y poner sus condiciones, siempre va a entrar en conflicto y en choque, porque el que pone las condiciones es Él. Él es el Señor. Y el tercer punto es que los siervos obedecen. En este caso puede ser que uno se tarde como Pedro en ese momento, pero Pedro obedeció. Y cuando digo que algunos se tardan, no quiero decir que yo no me tarde. Y yo quisiera pensar que incluso me he tardado mucho más que el mismo Pedro en su vida, y que algunos realmente nos hemos tardado todavía mucho más. Pero ese es el asunto, que el Señor Jesús pone las condiciones, y los siervos, los discípulos, deben obedecer siempre, siempre. Él es el Señor, no nosotros. Entonces, obedecerlo es la parte que a nosotros nos corresponde. Pero seguimos insistiendo en que Él pone las condiciones, y que la manifestación del amor es teleios, hasta el último, hasta la consumación, hasta que todo queda perfecto. Continúa el relato de Juan, dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Y es importante que nosotros destaquemos esto. El Señor Jesús está consciente. Cuando uno está consciente de algunos aspectos, esto hace que dentro de nosotros los sentimientos, en el cuerpo, el corazón, todo sufra algo que realmente para otros puede pasar desapercibido. Y el mismo Juan lo dice: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía, estaba consciente. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Soy el Maestro y soy el Señor. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Este mismo pasaje, en otro contexto, se da en medio de una rebatinga, digamos, en una discusión de poder, porque los discípulos están debatiendo entre ellos quién será el mayor. Y el Señor Jesús les pone un ejemplo y les dice que el mayor en el reino de los cielos, el que quiera ser mayor, debe hacerse siervo de todos. Escuchen esto. Dice: debe hacerse siervo de todos. Hacerse siervo quiere decir que si te piden un servicio, que si te piden un favor, que si te piden que hagas una administración o que sirvas en una área, ¿cómo vas a resistirte y decir: yo no tengo ese perfil y no estoy hecho para tal cosa? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo
para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Voy a cambiar un poquito la última parte. Si entendemos estas cosas y las ponemos en práctica, seremos dichosos. Si no, será lo contrario. Estaremos enojados, nos negaremos a servir, estaremos debatiendo con nuestra carnalidad, nuestra tendencia egoísta y pecaminosa, y querremos hacer siempre nuestra voluntad y no la del Maestro y Señor. Por esa razón, cuando decimos que el amor hasta lo sumo rompe paradigmas y confronta egos, es porque viene y nos cuestiona y nos pregunta, ¿entienden lo que les he hecho? Entonces aquí vamos caminando en el camino de comprender qué significa un amor hasta lo sumo. Y el Señor Jesús, el relato sigue avanzando. En este contexto entonces vemos que Jesús es reconocido como Señor porque lo es, y es reconocido como Señor por sus discípulos. Esperamos que nosotros los discípulos hagamos lo que Él nos ha dicho. En segundo lugar, siempre seremos siervos. Ningún siervo es más que su Señor y ningún enviado es más grande que el que lo envía. Él siempre será Señor y nosotros siempre deberemos estar en la condición, la posibilidad y las circunstancias de negar grandeza o reconocimiento nuestro. El reconocimiento es para Él. Y en tercer lugar, los bienaventurados, los dichosos, siguen su ejemplo. ¿Queremos ser dichosos, hermanos? Aquí está algo que Él nos dice. Y avanzamos con el relato. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente, ¿qué dice? Conmovido. La versión 60 aquí me gusta más. Después de decir esto, Jesús se sintió angustiado. Recuerden que yo insistí mucho en que Él está consciente. Se sintió profundamente conmovido, angustiado, y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo podríamos leer este relato de una manera fría, de una manera distante, sin ver lo que el Señor está sufriendo? Está consciente, y decir uno de ustedes me va a traicionar. Trátese de un jefe de Estado que sabe que uno de sus generales le va a dar golpe de Estado, o que sus compañeros o la gente de los niveles más altos lo va a traicionar. ¿Qué se sentiría de estar en esa posición? ¿Qué sentirá un novio o una novia de saber que sabe que su novia ya sabe que hizo una cita y se va a ir con otro? O un esposo que sabe que su mujer se va a ir con otra, o la esposa lo sabe. O un amigo que sabe que su amigo lo ha vendido a una pandilla ajena, qué sé yo. O que un equipo deportivo sabe que el portero se va a dejar anotar goles, o que un boxeador va a vender a todo su equipo y se va a dejar vencer. ¿Qué se siente cuando uno va a ser traicionado? Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban, y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Entre las diferentes culturas que tenemos en Latinoamérica, hay una en especial que se hace señas con la boca, así, le hacen. Como me imagino que podrían ser entre ticos en Costa Rica, que le dicen así, pregúntale, o algunos que hacen señas, dile quién. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban, y Pedro le dice que le pregunte de quién está hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien yo se lo dé, ese es el traidor. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas,
hijo de Simón Iscariote, y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y para que vean cómo uno no siempre está consciente de lo que pasa, el relato dice que el Señor Jesús estaba consciente, que Pedro no entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, y Jesús le dijo: lo entenderás después. Y seguimos hablando de conciencia. Aquí no están conscientes porque el relato dice que después Judas se fue y ellos creyeron que los discípulos creyeron que cuando el Señor Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, pensaron: va a ir a entregar dinero a los pobres. Tampoco en eso. Cuando hablamos de manifestación del amor hasta lo sumo, que es como empezó el relato de Juan, estamos hablando de un amor perfecto que se complementa, que llega a una perfección total. ¿De qué estamos hablando de aquí? De que este amor se da en medio de la traición. Y quisiera decir esto, y lo digo con mucha pena, vergüenza y dolor: si hablamos de traición, hablamos de todos. Quien quisiera ponerse delante del Señor Jesús y decir: yo nunca he sido traidor, o ha sido traidor ese esposo, o esa esposa, o ese novio, o esa novia, o ese hermano, o ese amigo infiel. No. Si se trata de fidelidad al Señor Jesús, ¿quién no lo ha traicionado? Y esta manifestación del amor de Jesús, hasta lo sumo un amor perfecto, se da en medio de traición. Él fue traicionado y se mantuvo amando a los suyos hasta el fin. Esta manifestación de amor hasta lo sumo se da en medio de la incomprensión. No están entendiendo, y Él les dice: ¿entienden lo que les he hecho? En tercer lugar, este amor perfecto, este amor desarrollado en plenitud, es un amor que manifiesta la plenitud, la totalidad de su perfección en medio de la soledad, porque Jesús sigue estando solo, no lo entienden, y cuando una persona realmente no es comprendida, sigue estando viviendo en soledad. Y por último, en cuarto lugar, es un amor que se perfecciona también, incluso hasta el abandono, porque lo van a abandonar y lo van a dejar. Vamos a terminar con este párrafo en donde dice: después de que Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Aquí vamos a ver algo glorioso. ¿Qué es lo glorioso? Y si el Hijo de Dios, y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Y vean cómo cambia el Señor Jesús el tono ahora. Yo quiero ver que esta angustia, esta conmoción que él está viviendo, ve a sus discípulos que no entienden, que no lo comprenden, que vive solo, que vive abandonado. Y por ahí un filósofo en realidad relata todo esto con mucha profundidad. Blas Pascal, en sus pensamientos, cuando habla de la soledad y el abandono de Jesús, lo pinta de un modo muy dramático. Y vemos aquí al Señor Jesús cómo cambia en medio de todo, mostrando otra vez su gloria, la gloria de su amor. ¿Cómo les habla? Con una ternura incomprensible, porque estos traidores que lo abandonan, que no lo comprenden, reciben un trato glorioso. Les dice: hijitos míos. Y uno puede percibir cómo de manera profunda y tierna Él los quiere abrazar con sus palabras, al grado tal de que quisiera abrazarlos y decir cuánto los ha amado el Padre. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. ¿A dónde iba a ir él? A la maldición de Dios. Iba a ser maldecido por Dios, y la cruz es maldición. Entonces, al estar él en la cruz, la maldición cae sobre él, la maldición de Dios, que es el abandono por los pecados de cada uno de nosotros que lo reconocemos como Señor y Salvador. Pues, hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo,
que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, en la misma dimensión, en el mismo paralelo, con las mismas medidas, es lo que está diciendo, así, del mismo modo, de la misma manera, con el mismo estilo, con la misma entrega, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿De qué estamos hablando aquí? De que este amor en plenitud muestra la gloria de Dios. De que este amor en plenitud lo muestra cada siervo de Cristo, cada discípulo, en un servicio a semejanza de Cristo. Un servicio que rompe paradigmas, que rompe horarios, que rompe modelos y que rompe el ego de la comodidad y el ego que se quiere realmente encerrar en lo que es su preferencia y no en lo que es mandado por el Señor Jesús. Y también este amor en plenitud ahora dado a los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo a los discípulos de Cristo, es un amor en plenitud que sigue adelante y ahora se manifiesta en obediencia y amor discipular. Que esta noche en la que el Señor Jesús fue entregado y Él participó de la Pascua, mostrando que Él es el sacrificio, que Él es el Cordero, que Él es la bendición de Dios para el mundo, que esto sea para nosotros la enseñanza que Él nos dejó, que hagamos lo mismo que Él nos modeló y que mostremos que realmente lo consideramos Señor, obedeciéndolo a Él y amándonos unos a otros. Nos amaremos de una manera cotidiana, pidiéndonos perdón, reconociendo nuestras faltas, confesando que Él es el Señor y dándole preferencia al otro y sirviendo, llenando las necesidades de servicio para bendecir al otro y que la gloria de Dios se manifieste en esto que siempre fue la presencia y la plenitud de un Cristo que nos amó hasta el fin. Que Dios los bendiga.